Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends Team Up. Supongo que se estarán preguntando cuál es la relación entre todos estos personajes que tenemos aquí, y es que hoy vamos a hacer un vídeo un poco fuera de lo común. No es ni una review, ni un top, ni nada por el estilo, sino vamos a hablar un poco de la historia de la línea, en concreto de la historia de los moldes estándar de la línea. Ahora hablaremos un poquito de qué es un molde estándar de Marvel Legends. Bueno, antes de nada me presento, soy Dani y vamos allá con un nuevo episodio de Legends Team Up. Los moldes estándar de Marvel Legends son aquellos que, digamos, las compañías que han hecho la línea, tanto Toy Biz en sus principios como Hasbro ahora, son los que han usado, pues digamos, para definir los personajes promedios, es decir, aquellos que no son particulares por su físico en ningún contexto. Así que aquí, en este plano, hay bastante arqueología, personajes que tenía, figuras que tenía en caja desde hace tiempo, que he estado rebuscando para poder enseñarles pues los distintos moldes de Marvel Legends que ha habido hasta la fecha y cómo se diferencian unos de otros y la evolución a lo largo del tiempo. Cabe señalar que, lo dicho, vamos a hablar de moldes estándar. Por eso, a pesar de que estas dos figuras compartan molde y que el molde de Omega Rojo sea un molde que parece que Hasbro está empezando a reutilizar cada vez más, nos vamos a centrar en personajes estándar, es decir, en esos moldes que digamos que se han usado para más personajes de diversas índoles. Otra cosa a aclarar, cuando hablamos del molde de Omega Rojo, por ejemplo, es porque fue el molde del primer personaje que lo usó. Entonces, a pesar de que aquí tengamos a Veneno y a Dientes de Sable, pues el primer personaje en usar este molde así como tan forzudo que comparten estos dos personajes fue Omega Rojo en una wave de X-Men, la wave de Sauron, si no recuerdo mal. Bueno, pues aquí tenemos dos de los primeros moldes que se reutilizaron en la línea para figuras que a priori no tenían nada que ver entre sí, para personajes, mejor dicho, que no tenían nada que ver entre sí. Pero antes me gustaría hacer un pequeño recorrido por cuál fue la historia de la línea para tener un poco clara la temporalidad de esta evolución que vamos a hacer hoy. La línea empezó en el año 2002 de la mano de Toy Biz, una compañía dependiente de Marvel, y venía de la línea Spider-Man Classics, que fue la primera en sacar figuras de 6 pulgadas de Marvel con este esquema de articulación. De hecho, igual tenemos algún molde que otro en esta línea Marvel Legends que vino de Spider-Man Classics. Toy Biz saca figuras hasta el año 2006, donde la línea pasa a Hasbro, que saca figuras hasta el día de hoy, aunque con algunos altibajos, como veremos más adelante. En el principio Toy Biz no reutilizó tantos moldes, y de hecho estos dos de aquí, a pesar de que fueron el primer caso, digamos, de una reutilización más o menos constante, digamos que no era su modus operandi. Su modus operandi era sacar esculpidos súper dedicados, con pinturas súper dedicadas. Recordemos que estamos ante figuras de hace más de 20 años, pero que a día de hoy tampoco están tan mal para el tiempo que tienen. Y ninguna de las dos es la primera vez que se usó este molde. En concreto, el molde de Estela Plateada es un molde de Daredevil y el molde de Mr. Fantástico es un molde de Spider-Man, ambos de la línea Spider-Man Classics, como decía. Vamos a verlos un poquito más en profundidad. Ambos moldes son muy parecidos en cuanto a estilo y proporciones, pero tienen sutiles diferencias. Si nos fijamos en esta pieza de aquí, la pieza que va debajo del torso, la pieza de unión de las piernas, es muchísimo más ancha en el caso de Estela que en el caso de Mr. Fantástico. La otra gran diferencia entre estos dos moldes, el molde de Spider-Man, es decir, el molde de Mr. Fantástico, tiene una articulación de mariposa estándar, ¿vale? Esta articulación de mariposa que ha llegado a tiempos modernos y además la verdad es que no está nada mal. Sin embargo, el molde de Estela Plateada, es decir, el molde de Daredevil, tiene pues esta cosa que en vez de ser para adelante para atrás, Toy Biz a veces tenía unas salidas del tiesto un poco raras y tiene ese sistema de articulación. No está tan mal, pero lo dicho, la verdad es que es un poco raruna. Estas dos figuras no se reutilizaron tantísimo como otras que vamos a ver más adelante. Evidentemente estábamos en otra época para lo que eran las figuras, principios de los años 2000.
Pero si bien he dicho que las figuras masculinas más o menos aguantaban el tipo, las figuras femeninas son harina de otro costal. No sé, parece que los escultores de Toy Biz solo habían visto mujeres de lejos, porque incluso los defensores más acérrimos de la línea no son capaces de defender muchos de los esculpidos femeninos. La viuda negra y la mujer invisible comparten la totalidad del esculpido, totalmente. Incluso este corte tan raro, porque el brazo articula en la parte de arriba, es decir, como es habitual, y también vuelve a articular aquí. Lo mismo pasa con la figura de Sue Storm. La figura de Fénix, que es prácticamente el mismo esculpido también, entendemos que eso es un corte que les permitía usar plásticos diferentes para los guantes de la propia Fénix. Sin embargo, la gran diferencia está en que si nos vamos a las piernas, Fénix tiene estas articulaciones de bolas que eran muy típicas de Toy Biz, mientras que la Viuda Negra y Sue Storm utilizan una articulación que es bastante más moderna. Por lo menos parece más moderna, porque estas dos figuras no tienen tanto tiempo de diferencia la una de la otra. Sin embargo, esta utiliza esas bolas gigantes horribles que solía usar Toy Biz, mientras que esta no. Curioso cuanto menos. Digamos que estos dos moldes, tanto las figuras femeninas que acabamos de ver ahora como las masculinas que acabamos de ver antes, son en un momento previo a esa reutilización masiva de los moldes. En este momento Toy Biz acostumbraba a poner mucho mimo en las figuras y no era tan común esa reutilización. Sin embargo, vamos a ver qué pasó con la siguiente fase de esta evolución. Aunque parezca mentira, esta fue la figura que lo cambió todo. El molde de Bullseye. Aquí ya empezamos a hablar del molde D. Esta fue la primera figura con la que la comunidad fan empezó a darse cuenta del reutilizado de moldes, digamos, a un nivel más grande. Y fue la primera vez que se empezó a hablar, pues eso, del molde de Bullseye. Las diferencias con lo que hemos visto hasta ahora son notables. En primer lugar, una silueta mucho más parecida a un ser humano real, por así decirlo, con unas proporciones mucho más parecidas pues a una persona normal. Y si bien la articulación era más o menos la misma, es decir, no nos encontramos en un punto en el que las articulaciones cambian muchísimo. Sí, articulación individual en los dedos y cosas así, pero sigue usando lo mismo que hemos visto un poco en el molde de Mr. Fantástico, articulación de mariposa, articulación doble en los codos, articulación doble en las rodillas, es decir, más o menos la misma articulación que nos hemos encontrado en los moldes anteriores. Lo cierto es que esa quinta esencia de lo que debería ser un molde de Marvel Legends se empezó a ver reflejada en esta figura. Y por tanto, tanto Toy Biz en sus últimos años como Hasbro, como ahora veremos, empezaron a reutilizarlo masivamente. Estas dos figuras, Constrictor y Puño de Hierro, utilizan una versión simplificada del molde de Bullseye. El molde de Bullseye en los últimos años de Toy Biz y al principio de Hasbro fue el pan y mantequilla de la línea. Lo usaban para todo. A priori, si tú me dices Puño de Hierro y Bullseye, yo no diría que deberían compartir el mismo molde. Sin embargo, así lo hicieron. También hay que entender que en este momento entramos, a pesar de que ni Constrictor ni Puño de Hierro pertenezcan a esta época, pero sí, digamos que están un poco en esa etapa de transición de Toy Biz a Hasbro. Y al principio de la etapa de Hasbro tenemos lo que se conoció como la Edad Oscura de Marvel Legends. ¿Por qué la Edad Oscura de Marvel Legends? Porque Hasbro estaba muy acostumbrada a figuras de 3/4, es decir, figuras como así de grandes aproximadamente en comparación con las que tenemos aquí al lado, porque era la escala en las que estaban las figuras de Star Wars y las figuras de G.I. Joe con las que estaban acostumbrados a trabajar. El hecho de tener que pasarse una escala de 6 pulgadas, que era lo que había establecido Marvel, no les hacía ninguna gracia. Entonces básicamente lo que intentaron hacer es reducir el tamaño estándar de la línea a las 3/4, intentando prestarle la menor atención posible a estas figuras de 6 pulgadas y dedicando todos sus esfuerzos a potenciar la línea de 3/4. Así que nos encontramos con moldes nuevos con una articulación muy deficiente, muy deficiente,
y cada vez menos lanzamientos, menos detalles de pintura. La diferencia con Toy Biz era brutal. Entonces, cuando te sacaban una figura en un molde de Bullseye, era pues casi que algo a agradecer, más que tener en cuenta que estaban reutilizando un molde de hacía varios años atrás. Vamos a ver algunas de las diferencias entre el molde original de Bullseye de Toy Biz y los moldes que luego reutilizó Hasbro para sus figuras. Aquí tenemos en plano pues estos dos usos del molde de Bullseye, el Bullseye original y este puño de hierro, Toy Biz y Hasbro, y podemos ver que la figura de Toy Biz tiene muchísimo detalle, es decir, no solo en la cara, que tiene la Diana esculpida, sino que tiene los patrones de la ropa, es decir, el punto de los guantes, de las botas. Es un molde muchísimo más trabajado. En este, hasta las venas de los brazos están pintadas en lugar de esculpidas. El molde es el mismo, es decir, si prestamos atención a los pectorales, a los abdominales y tal, el molde es el mismo, la silueta es la misma en ambos personajes. Lo cierto es que se intentó rebajar costes lo máximo posible con la reutilización cada vez más de moldes y la simplificación de los mismos, como hemos visto aquí. ¿Qué pasó con las figuras femeninas? Bueno, al principio de la época de Hasbro hubo un par de tropiezos bastante importantes que incluso hicieron que añoráramos las figuras de Toy Biz también. Pero si me preguntas a mí, al cabo de muy poco tiempo, quizás en el año 2009, 2010, vimos una mejoría bastante importante con respecto a su contrapartida masculina. Sobre todo teniendo en cuenta cómo eran las figuras femeninas de Toy Biz. Al final aquí, a pesar de que haya hueco para mejorar, sí que reconocemos una figura de una mujer más o menos. A pesar de que, como he dicho, siempre hay espacio para la mejora, a mí me parece que tanto esta Sharon Carter como esta Emma Frost son intentos bastante más loables con respecto a las figuras que teníamos de la etapa de Toy Biz. Es verdad que la articulación se simplificó muchísimo para intentar aumentar un poco la estética del molde. Y eso fue una lacra que nos acompañaría pues hasta hace bien poquito, que las figuras femeninas están bastante menos articuladas que su contrapartida masculina. La era oscura de Marvel Legends fue bastante dura para los coleccionistas. Aquí habla uno que la vivió de primera mano. Y tampoco fue muy buena para Hasbro, porque realmente sus esfuerzos por intentar vender una línea de 3/4 no convenció ni a fans nuevos ni a fans clásicos. Lo que dio paso a lo que la propia Hasbro titularía como el retorno de Marvel Legends. ¿Cuáles eran las claves de este retorno de Marvel Legends? Pues intentar dar el mayor número de personajes posibles al menor coste posible. Y en esa coyuntura aparece el Bucky Cap, el molde que salvaría la vida de Hasbro. ¿Por qué? Pues es un molde estándar, sencillo, pero estéticamente era mucho mejor de lo que teníamos hasta ese momento. Estaba bien proporcionado, estaba razonablemente bien articulado y sobre todo Hasbro lo que hizo fue potenciar el hecho de que si todo se podía hacer usando pintura, ¿para qué ibas a esculpir cosas nuevas? Aquí tenemos 4 personajes totalmente diferentes entre sí, que ninguno tiene prácticamente ningún detalle de esculpido. A día de hoy es fácil ser cínicos con el Bucky Cap y a día de hoy claramente está desfasado. Pero en aquel momento fue toda una revolución, es decir, podíamos tener mogollón de personajes con el mismo molde, con un molde que estaba bien, que no tenía grandes fallos y volvía a catapultar a la línea a la primera división. Vamos a analizar más de cerca este molde y es que lo dicho, a pesar de que no tenga nada del otro mundo, al final pues la articulación estándar, bola con pivote en la cabeza, articulación normalita en el torso, gira aquí, la articulación pasa de estar en la punta de arriba de los guantes a estar en las manos. Una articulación normalita, nada del otro mundo. Pero lo dicho, esta silueta digamos que es tan heroicamente reconocible que somos muchos los coleccionistas que al final lo vemos como una auténtica revolución. Si lo comparamos con otra figura que utiliza el mismo molde, como pueden ver son idénticas, puede parecer que Boomerang
es radicalmente diferente por ese, bueno, tampoco radicalmente diferente, pero puede parecer que es algo diferente, como que han esculpido ese accesorio grandote de la parte de atrás, pero es que no, simplemente el molde cuenta con un agujero y esto es, pues, a ver si sale, pues un añadido, es exactamente el mismo agujero. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otra figura que hemos sacado antes, con la capa de visión. Es decir, la capa de visión está sostenida por el mismo agujero, pero es el mismo molde exactamente. Lo dicho, a día de hoy es fácil ser cínico con este molde, pero lo cierto es que llegó en el momento en el que se le necesitaba. En cuanto a figuras femeninas, el molde equivalente durante esta época, la época en la que más proliferó el molde del baggy cap, sería el molde de Kate Bishop. Qué ironía que llevamos un rato hablando de moldes y la verdad es que tengo muy pocas figuras del molde original. Creo que hasta el momento solo Bullseye y Kate. Bueno, el caso es que el molde de Kate Bishop no reinventaría la rueda con respecto al molde anterior, al que hemos visto de Sharon Carter o Emma Frost, pero sí es verdad que añadiría un par de cosas como una articulación en las piernas que sería mucho más estética. Ya abandonamos las bolas del todo, las bolas en la cadera, para pues eso, ser sustituidos por una forma mucho más estética en la cadera. Por el resto, la verdad es que nada fuera de lo común. Seguimos manteniendo articulación individual en los codos y el resto del esquema de articulación para las figuras femeninas seguiría igual. Pero vamos a invertir un poco el orden en el que estábamos sacando este vídeo de chico, chica, chico, chica, y nos vamos a parar en el último de los moldes femeninos, que es el molde de Grito. Mira, si antes lo digo, otra figura de la cual tengo la figura original. El cambio más importante: articulación doble en los codos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Como podemos ver, estamos ante dos figuras que representan exactamente el mismo traje, la misma versión del personaje, que salieron con muy poquito tiempo de diferencia. Como decíamos, esta figura solo tiene una articulación individual en los hombros, mientras que en los codos, mientras que esta, bueno, como se puede ver, la noche y el día. Y esto es una cosa que Hasbro tardó la vida en ofrecernos. Es increíble que hasta 2021, como he dicho antes, todas las figuras femeninas tuvieran articulación individual en el codo. Pasa un poco lo mismo con la articulación abdominal, que es un pivote en vez de crujir, digamos, en el abdomen, como pueden hacer las figuras masculinas. A ver, por ejemplo, por aquí tengo a Daredevil, pues este tipo de articulación que si la ponemos adelante, mientras que está Daredevil, y esta figura salía en el año 2013, si mal no recuerdo, así que bueno, pues ha llovido. Las figuras femeninas, lamentablemente, han pasado tiempo para igualar a las masculinas como poco, porque como siempre, bueno, ya se sabe. Y esta es el último de los moldes estándar en lo que a molde femenino se refiere. Sin duda, tenemos el molde por ahí de la viuda negra, que es muchísimo más articulado que este, que tiene articulación de mariposa, que esto no tiene, que tiene doble articulación en el abdomen. Ese molde es el definitivo, pero hasta el momento no lo han usado tanto como para decir que es el nuevo molde estándar para mujeres en Marvel Legends. Así que este molde de aquí, o bueno, mejor dicho, haciendo honor a su portadora original, este molde de aquí, el molde de Grito, es el último molde femenino estándar de Marvel Legends. Y bueno, con esto llegamos a la más rabiosa actualidad con el molde de Vulcano. Nuevamente otro molde del cual no tengo la figura original. El molde de Vulcano presenta una actualización súper importante con respecto al molde del Bucky Cap, que a pesar de que aquí tenemos al Capitán América de Bucky, no es esa figura a la que nos referimos con el Bucky Cap, sino a la anterior. Es una actualización importante porque Hasbro está en dos momentos radicalmente diferentes y lo vamos a entender muy rápido en la siguiente comparación. Bien, aquí lo que tenemos comparado con Visión, y es que si bien aquí nos encontramos a dos figuras que son el claro representante del molde imperante en su momento, del molde estándar en su momento, lo cierto es que el salto cuantitativo no podría ser mayor. Pues ¿por qué? Porque
visión aquí, ya no tanto en articulación y tal, que también porque el molde de Vulcano tiene articulación de mariposa, mientras que el Bucky Cap no. Pero lo radicalmente diferente es el momento en el que se encuentra Hasbro, para entendernos. Si no, ¿cómo se explica que en una figura como Visión, que tendría que estar llena de detalles, de texturitas, de costuras, o sea, es un molde desnudo totalmente, mientras que si cogemos el Capitán América Bucky, que han sacado muy recientemente, nos encontramos con que todo el torso está esculpido. Todo el torso está esculpido, es decir, las rayas horizontales, la estrella, que estos bolsillitos que tienen como un sistema para moverse junto con el torso que está bastante guay. Y tú dirás, bueno, pero eso es lo que se espera. Sí, claro, eso es lo que se espera, pero veníamos de esto. Entonces, por supuesto que es lo que se espera, pero lo cierto es que el molde de Vulcano lo que nos ofrece, al margen de una actualización, o sea, una articulación mejorada, unas piernas sin pines, unas piernas y unos brazos, son figuras totalmente pinless. Lo que más me llama la atención es que incluso en un molde absolutamente neutro como es el de Ángel, han tenido que hacer un torso nuevo para que quepan las alas. Es decir, no estamos en un punto en el que estemos hablando de ahorrar costes lo máximo posible. Que estoy convencido de que lo harán. Pero es verdad que la diferencia cualitativa es enorme. Así que nada, ya hemos llegado al final de esta revisión de los cuerpos estándar de Marvel Legends, y lo cierto es que, bueno, es una evolución que para los que llevamos muchísimo tiempo coleccionando, quita el hipo ver cómo han ido mejorando esta línea de figuras desde principios de los años 2000 hasta la actualidad. Evidentemente no muchas líneas de figuras en el mercado llevan tantísimo tiempo, la mayoría, vamos, no duran más de 4 o 5 años como para durar 20, ¿no? Más de 20 años que lleva ya la línea Marvel Legends. Al final, para los que somos amantes de Marvel y de su línea de figuras, el ver esta evolución pues es una auténtica maravilla. Así que nada, sabemos que esto es un vídeo un poco diferente a lo habitual, pero nos apetecía hacer pues esta clase de comparativa, de retrospectiva. Y nada, esperamos que te guste. Si te ha gustado, déjanos por aquí abajo un like, y dinos en un comentario si te gustan esta clase de vídeos de revisión histórica de Marvel Legends. Y bueno, si gusta, pues podremos hacer más sobre los distintos moldes, sobre los moldes pues más grandotes, más forzudos, o hablar de todos los moldes que tiene Hasbro en su catálogo a día de hoy. Bueno, el caso es que a nosotros nos chiflan las Marvel Legends y esperamos que a ti también. Por mi parte, nada más que añadir, y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.